Bienvenidos a este primer conversatorio sobre la serie podcast Gabo entre la ciudad y la ficción, que como ustedes saben es un podcast que nace gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, en donde ponemos el valor justamente esa relación entre Aracataca, entre Bogotá, entre Ciudad de México y entre Barcelona, todas juntas hablando con Gabriel García Márquez y ver sobre todo cuál ha sido esa relación literaria de las ciudades con el Nobel colombiano. Además de esto, pues hemos extendido este contenido y por eso estamos haciendo este primer conversatorio que consiste un poco en hablar con las personas que acompañaron y sobre quienes se refirieron a digamos, a estos contenidos, y por eso estamos aquí reunidos. Ya más adelante les contaré a quién tenemos en este conversatorio, pero por lo pronto quiero que escuchen cómo sonó este primer episodio de podcast en la narración de Judy Sarmiento, quien nos acompañó también en este proyecto, y ella narró de esta manera un extracto importantísimo que nosotros revalorizamos y revitalizamos en este podcast, que tiene que ver con la masacre de las bananeras y cómo Gabriel García Márquez la cuenta en 100 años de soledad. Así sonó en este proyecto de podcast. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. Bueno, pues regresamos y empiezo para presentar a las dos personas que nos acompañan hoy en este primer conversatorio. Empiezo con Antonio Arévalo, escritor e investigador literario, quien fue parte de este proyecto en la escritura del guión y en la dirección de este proyecto de nombre el podcast de Gabo entre la ciudad y la ficción. Y también nos acompaña Amalia Tapiero Barreto. Ella es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana. Es además especialista en memorias colectivas y derechos humanos, y además es magíster en estudios culturales de América Latina de la Universidad de Buenos Aires. A los dos, bienvenidos a este primer conversatorio. Y bueno, la primera pregunta para ustedes, y empezando con Antonio, es que nos hable un poco, muy brevemente, de ese contexto de Aracataca, que nos hable de ese contexto, sobre todo desde la perspectiva de joven García Márquez, y que nos ubique un poco en los años entre los cuales sucede este asunto. Así de modo que, Antonio, bienvenido y adelante. Mira, hablar de García Márquez y Aracataca tiene un largo trayecto, porque digamos que antes de que él naciera ya estaban sucediendo cosas que influenciarían su literatura y también su visión de mundo, porque la familia de García Márquez, la familia materna, y también la paterna no eran originarios de ahí. El abuelo llega desde La Guajira a raíz de un duelo que tuvo, un enfrentamiento que también García Márquez narra en 100 años de soledad. Pero lo cierto es que Aracataca sí fue un lugar muy importante, como te digo, antes de que naciera el propio García Márquez, porque estaban sucediendo cosas muy importantes que no sucedían en otros lugares del país. Es decir, desde que se estableció la United Fruit Company, la compañía bananera, empezaron a suceder todas esas maravillas de las que habla García Márquez y también todas esas desigualdades. Es decir, llegó el cine, llegaron los inmigrantes, llegaron las músicas, hubo una pequeña explosión, un gran Big Bang ahí creativo, pues así lo pudo ver García Márquez, en ese pequeño pueblo. Llegó el tren con el que llegaban las noticias, se fundaron periódicos, habían fiestas permanentes, había una ilusión del dinero que atraía a gente de todas las regiones, no solo del país, sino también del exterior. Entonces, esto que culmina en gran parte con la masacre de las bananeras, creó un universo que fue muy bien entendido por García Márquez. Entonces, esa Aracataca fue muy importante porque García Márquez alcanzó a conocer parte de ese esplendor. Él alcanzó a conocer el cine
de los Daconte, él alcanzó a ir con su abuelo a cobrar la pensión de veterano, él alcanzó a ver llegar el tren amarillo que llegaba todos los días a las 11 de la mañana. Entonces, digamos que Aracataca fue como el insumo vital que García Márquez tuvo para toda su vida y para toda su obra. En ese sentido, Antonio, ubiquemos un poco a las personas. ¿Entre qué años estamos hablando de esta niñez que mencionabas que vivió Gabriel García Márquez en Aracataca? Bueno, García Márquez nace en 1927, aunque durante mucho tiempo se dijo que había nacido en 1928, y él contribuyó también a esa mentira, a ese embuste, porque él era un gran fabulador. Pero realmente fueron quizás los primeros 8 años de la vida de García Márquez, y creo que en cualquier niño son como los más fundamentales, que es cuando existe el asombro, cuando existe ese descubrimiento del mundo. Entonces, estos fueron los años más importantes en la vida de García Márquez, hasta que, bueno, sus padres se lo llevan y finalmente su abuelo muere y García Márquez no vuelve a Aracataca hasta muchos años después, en los años 50, cuando acompaña a su mamá a vender la casa. Claro, te lo pregunto además para poner un poco en el contexto de los años de lo que fue la bonanza bananera. Y aquí paso para preguntarle a Amalia un poco esto, ¿no? Estamos hablando de García Márquez en 1927, 1928 años de su nacimiento, pero tiempo atrás ya se había constituido una gran bonanza bananera. Y la primera pregunta justamente es eso, Amalia, ¿qué sabemos de esos primeros años de la llegada de la United Fruit Company a esta región y qué trajo consigo, qué tipo de progreso trajo consigo esta instalación de esta empresa norteamericana en el lugar? Bueno, yo creo que la llegada de la United Fruit Company al Caribe colombiano es la manifestación, una de las muchas manifestaciones que tuvo la penetración imperialista, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Pues particularmente en el Caribe, donde se manifestó con estos enclaves bananeros que pues básicamente invadieron toda la región. Y en ese sentido, la United Fruit Company es muestra de eso y de un momento muy particular de la historia de América Latina, en la que se empezaron a consolidar los estados oligárquicos después de toda una serie de guerras civiles que invadieron todo el siglo XIX y a los que García Márquez también alude en Cien años de soledad. Entonces, pues a la luz de esto, yo creo que la llegada de la United Fruit debe entenderse como, ya dije, como la penetración imperialista y con todo lo que implicó, como un gran, pues sí, la cantidad de novedades de las que estaba hablando Antonio, la llegada del tren, la llegada de la radio, de las noticias, de todo, pero pues que en realidad esto es la manifestación pues de la exportación de relaciones capitalistas al territorio colombiano y en particular al Caribe. Que si bien uno en primera instancia ve esto y dice como, uy, llegó el progreso por fin a Colombia y pues al Caribe, lo que en realidad esto implicó fue un gran atrofio de las relaciones sociales, políticas, económicas al interior pues, del país. Y creo que García Márquez lo manifiesta muy bien en Cien años de soledad, pues lógicamente eso lo impactó mucho y no creo que 100 años sea como la transposición directa de la realidad, como la traducción directa, pero creo que pues sí, estos episodios marcaron mucho la escritura de su novela. Amalia, y en ese orden de ideas, también sabemos que la llegada de la bonanza bananera en la región no solo fue un hecho que se le puede atribuir a los Estados Unidos. En Colombia, por aquellos años, y tú lo narrabas un poco en el podcast, también existía la participación de una liga de empresarios costeños que estaban un poco interesados en revitalizar estas vías y ponerlas a servicio digamos, de un desarrollo. Háblanos un poco más de esto, cómo fue que se encuentran esos dos mundos, el mundo tal vez de los Estados Unidos, de los gringos, de los empresariales y el encuentro con los empresarios locales. Pues yo creo que acá, lógicamente, no es que cuando hablo yo de este tema, no me gusta hablar de una imposición directa de los Estados Unidos a, pues, como los intereses estadounidenses dentro de cada país, sino tener en cuenta que esto no hubiera sido posible sin la injerencia de las clases dominantes locales en eso. A ese respecto, Claudio Spiegel, un profesor, un gran investigador argentino, acuña el término de abre puertas del capital extranjero.
Entonces, pues yo creo que acá, como bien sabemos, el poder y la riqueza estaba muy basado y aún lo está en la tenencia de la tierra. Y en ese sentido, la llegada de la United Fruit se vio como un gran beneficio también para expandir los intereses económicos locales y pues participó, pues para eso fue fundamental la participación de todos los terratenientes locales eh, y algo que para mí es muy diciente es que en un comienzo la concesión del ferrocarril del que estaba hablando Antonio estaba a cargo de dos empresarios colombianos y pues en sus inicios se pensó que este ferrocarril lo que debía hacer era como desarrollar el comercio interno colombiano, pero después la concesión pasó a nombre de otra compañía que también estaba emparentada pues con las bananeras, y lo que hizo este ferrocarril fue ponerse al servicio de los intereses de la compañía bananera y pues dejar de lado todo el interés local de desarrollo económico. Claro, estamos hablando que digamos, para la aparición de Gabriel García Márquez en Aracataca, él digamos que ya llega es decir, el nacimiento de García Márquez es 1928, 1927, ya lo decía Antonio, pero un poco, Antonio, me gustaría compartir con las personas cómo era la Aracataca de ese momento. Tú ya hablabas de la llegada del Tren Amarillo, pero también existen otros valores como ciudad de Aracataca en ese momento que representaban un progreso. ¿Por qué no hablamos un poco más de lo que era la Aracataca de esos años? Hay varios periodos, como mencionaba Amalia, porque la consolidación de la compañía bananera no fue inmediata, sino que fue gradual en la medida en que fueron construyendo el tren, en la medida también en que las exportaciones de bananos se consolidaron a nivel mundial, y en la medida en que se creó toda una zona de influencia, lo que se llama la zona bananera, porque hay que entender que no era solo Aracataca. Aracataca era quizás la ciudad o el pueblo más importante. Estaba Guacamayal, estaba la propia Ciénaga, y por supuesto estaba Santa Marta, que es donde está el puerto y por donde salía el banano. Por eso se construyó una línea férrea que atravesaba toda esta región. Entonces, en un principio, pues Aracataca, utilizando un poco todo el asunto literario, era un pueblo indígena que estaba a las orillas del río Cataca, que es un río que baja de la Sierra Nevada, un río de aguas frías, con piedras como las describe García Márquez, muy grandes, como huevos prehistóricos. Y entonces era un paso obligado de muchos caminantes, de mucha gente que pasaba hacia el Cesar, hacia el Valle de Upar, porque este era el Magdalena Grande. No existían los departamentos, sino solo existía el Magdalena Grande, no existía la Guajira, ni el Cesar, ni el Magdalena, sino que era un solo territorio. Entonces era un paso obligado y que se fue constituyendo ya en un pueblo. Llegaron muchos visitantes, es decir, se fue colonizando. Esta es como una primera etapa. Luego viene la etapa de la consolidación, cuando ya le nombran obispo, le nombran cura, y ya empieza como toda esta parte administrativa del alcalde. Ya no es una villa, sino ya es un municipio. Ya no es un corregimiento, sino es un municipio. Y bueno, con el auge del banano, que arranca posiblemente en firme a principios del siglo, pero que se consolida posiblemente como en el 1910, 12, que es cuando llega también el famoso sabio catalán Ramón Viñas a trabajar a Ciénaga, antes de ubicarse definitivamente en Barranquilla. Tiene todo este periodo de consolidación, que es lo que hace que mucha gente llegue atraída por el dinero. Entre esos, por supuesto, el propio Nicolás Márquez, el abuelo de García Márquez, llega recomendado por un general que combatió con él, llega a Aracataca también a buscar fortuna. Él termina ahí de recolector de impuestos y formando un poco parte de esta sociedad
de la élite cataqueña. Ese es como un poco el Aracataca que te puedo decir. Pero en todo este periodo, pues, por supuesto, se van dando muchas cosas que mencionaba Amalia. Es decir, por una parte, está toda la ilusión del que llega a trabajar, que llega con su cultura, que llegan del interior del país, que llegan de las Antillas, que llegan de Venezuela, pero también se están presentando constantemente las reyertas, las peleas, porque pues es una ilusión. Todas las bonanzas en nuestro país, en Colombia, han sido muy ilusorias para los municipios, para las regiones. Lo vemos en el Cerrejón, lo vemos con el petróleo. En general, se produce un empobrecimiento en vez de un enriquecimiento. Entonces hay peleas constantes, la gente no entiende bien en un comienzo qué es lo que pasa, hasta que se dan cuenta que el problema es con la compañía, que la compañía no ofrece las garantías mínimas para nada. Es decir, no reconocen horas extras, no reconocen salud. Bueno, ya Amalia les hablará un poco más de toda esta parte social muy estructurada que se forma cuando ya los empleados empiezan a organizarse. Pero en un principio es como todo este auge, toda esta ilusión que queda en el imaginario. Es decir, hay que entender que nosotros pertenecemos a una cultura oral y que hacemos de todos nuestros actos unos hechos míticos. Entonces se cuenta de que en las cumbiambas quemaban los billetes para bailar y tal, y todo esto es como una imaginación desbordada porque realmente la situación era otra. Pero esto es lo que queda como relato de lo que pues, García Márquez saca mucho provecho. Entonces, él crece un poco ya en la parte decadente porque ya ha ocurrido la masacre, pero aún quedan algunos vestigios y sobre todo quedan los relatos. Este relato de Judith, de cuando lee la masacre es tan vivencial, se siente tan fuerte, porque seguro a García Márquez le contaron estos relatos personas que participaron o que debieron haber estado involucradas en esa masacre. Antonio, toca usted dos puntos interesantes sobre los cuales me gustaría profundizar con Amalia para después escuchar un poco lo que fue la narración de Judith Sarmiento en lo que tiene que ver con la masacre de las bananeras a partir de 100 años de soledad. Pero antes de escuchar eso, yo quiero hacer, digamos, dos preguntas. Antonio decía, el que llega a trabajar, ¿no? Esa ilusión de la persona que se desplaza hasta Aracataca, un poco motivado por la riqueza del banano. Y después encontrarse con que no hay tal en el sentido de quien trabaja, es decir, jornadas laborales largas, unos aspectos que, digamos, van en detrimento de la fuerza laboral. Y la pregunta concreta, Amalia, justamente es eso, ¿no? ¿Qué era qué fue lo que sucedió con los trabajadores y la United Fruit Company que hizo que se fuera como un tal caldo de cultivo que más adelante desembocaría en la masacre de las bananeras? Bueno, acá hay dos cuestiones. La primera, ahorita cuando Antonio estaba hablando de toda esta masa de gente que llegó muy ilusionada a buscar trabajo, pues recuerdo mucho también la cita famosa de García Márquez cuando se refiere a la hojarasca, que habla de cómo todos los desperdicios humanos y materiales llegaron a Macondo en busca como de esa ilusión. Y sobre esto también quiero hacer mucho énfasis en que pues el país acaba de salir de guerras civiles y en ese sentido había mucha mano de obra libre que llegó en busca de nuevas oportunidades, en este caso Aracataca. Y concretamente lo que pasaba es que la economía de la United Fruit se basaba o se puede caracterizar como una economía de enclave. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nunca existió realmente el interés por reinvertir las ganancias que había en el desarrollo local, sino que las ganancias se sacaban directamente pues iban directamente a los centros, pues a Estados Unidos y en realidad a los grandes emporios. Entonces no había reinversión local y digamos que esto implica que las condiciones de los trabajadores dentro pues de este gran enclave eran paupérrimas. Su aislamiento era tan abrupto de las condiciones locales y de las circunstancias nacionales que inclusive dentro del enclave había un comisariato donde los trabajadores compraban con vales productos importados directamente desde Estados Unidos. La United Fruit también se valió de un aparato legal muy corrupto y muy
sí, muy corrupto, que lo que hizo fue básicamente evadir la legislación laboral y lavarse las manos con respecto a los derechos de vivienda, el pago del seguro colectivo y, y pues básicamente todo lo que podía garantizar las condiciones aptas de los trabajadores dentro del enclave. Por eso es que en 1928 los trabajadores salieron a huelga exigiendo el cumplimiento de la legislación laboral, el pago del seguro colectivo, habitaciones higiénicas, vivienda, pago por incapacidades, mejor dicho, las cosas básicas con las que nosotros quizás ya estamos familiarizados, pero que en esa época les resultaban completamente ajenas a los trabajadores. Entonces, y pues las condiciones eran tan deplorables que inclusive había enfermedades dentro de las mismas instalaciones, había brotes de sarna. Entonces yo creo que fue básicamente un caldo de cultivo para que estallara la huelga como estalló en 1928. Y yo les propongo que a partir de este momento escuchemos un poco cómo fue narrada en voz de Judith Sarmiento, con base en el texto Cien años de soledad, ese momento en donde se da la orden de fuego, que Judith lo recupera muy bien, y a continuación lo escuchamos y regresamos para darles algunas más de pistas y algunas más preguntas sobre lo que sucedió en la masacre. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. «¡Cabrones!», gritó. «Les regalamos el minuto que falta». Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes. Pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. Ya lo decía Amalia hace un rato, todo esto fue un caldo de cultivo que, como bien lo recupera Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, pues resulta en la masacre de las bananeras. Y bueno, esto es un testimonio y también es un relato muy emotivo de cómo el escritor logró capturar ese momento a través seguramente de lo que él fue recogiendo, de lo que fue hablando en su natal Aracataca, y cómo lo puso en ese texto. Y Amalia, la pregunta para ti es, ¿se puede leer la historia de Colombia a través de la literatura de Gabriel García Márquez? Yo creo que sí, pero acá yo siempre me gusta mucho matizar en que la literatura es la literatura y la historia es la historia. Es decir, García Márquez en efecto sí hizo una reelaboración poética de la historia, y de hecho lo que plantea Gerald Martin en un gran ensayo que tiene sobre Cien años de soledad es justamente que esta novela, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que se escribió en plena Revolución Cubana, es una deconstrucción, aunque no me gusta ese término porque nos remite a otras cosas, sino como una desmitificación, entre comillas, de la historia del continente americano. Y a este respecto también me quiero remitir a Ángel Rama, porque él, también en una lectura que hace de Cien años de soledad, identifica 3 tiempos en la estructuración de la novela: el mítico, el biográfico y el histórico. Entonces, pues con respecto al biográfico, es muy interesante notar que en la última parte de la novela, Gabriel García Márquez aparece, de hecho, y aparece también todo el grupo de Barranquilla, y el grupo de Barranquilla es contemporáneo a Aureliano Babilonia, que es justamente esta persona que logra desenredar todos, pues entender los pergaminos de Melquíades y desentrañar un poco la historia de América Latina tal y como nos la habían enseñado.
Y sobre esto también es muy significativo que Aureliano Babilonia es contemporáneo a García Márquez. No me acuerdo si Aureliano, pues si uno se sitúa en la novela, Aureliano Babilonia puede haber nacido en 1927, igual que García Márquez. Y como a García Márquez se lo transmitió el abuelo a través de toda su tradición oral de la que nos estaba hablando Antonio, toda esta pugna de las bananeras y toda la memoria sindical se la transmite Aureliano Babilonia a José Arcadio II. Entonces, yo creo que ahí hay muchos puntos en común y para mí sí, uno cuando lee Cien años de soledad, sí es como pues es una reelaboración literaria de la historia colombiana. Es una epopeya, yo creo, de nuestros siglos XIX y comienzos del XX. Bueno, y la misma pregunta para Antonio, ¿no? ¿Es posible leer la historia de Colombia por medio de un texto o de una obra literaria como la de Gabriel García Márquez? Sí, sí, bueno, de hecho se hace con frecuencia. Para gran parte de los colombianos, digamos, la cifra de los muertos en la masacre es la cifra literaria, no la cifra histórica, que además nunca se logró determinar con certeza. Pero sin embargo, esta mitificación, esta forma de contarla de García Márquez hizo que tuviera el impacto en el colectivo, que no se perdiera también ese hecho histórico, que es quizás el atributo más grande que tiene un novelista, que es obligarnos a mirar sobre lo que ha sucedido. Entonces, al él fijar en 3.000 estos muertos, que no sabemos, puso una vara muy alta en nuestro imaginario. Es decir, realmente es una cifra que logra impactar. Entonces, en ese sentido, creo que no solo él, creo que muchos escritores latinoamericanos han contado sus países y han tenido la posibilidad de anclar esos hechos en el imaginario, en la gente, de manera que esos hechos no mueran, de que esos no se olviden. No solo lo hizo García Márquez, también el propio Cepeda Zamudio se refirió a los hechos de la masacre de las bananeras, un escritor barranquillero con orígenes cienaguero, contemporáneo y amigo de García Márquez. El propio José Eustacio Rivera se refirió a toda la masacre que sucedió con el caucho, y en general ha sucedido que se recuerden hechos históricos que a través de la literatura, lo que ha obligado a muchos historiadores a referirse a esos hechos, y eso ha sido quizás el aporte más importante, que los propios historiadores han tenido que mirar sobre esos hechos narrados por literatos. Claro, una vez sucede la masacre de las bananeras, la pregunta para Amalia es, después de todo ese caos que dejó, después de todo, digamos, eso que le queda a la región, que ya lo decía Antonio, pueden ser 3.000 muertos, pero podrían ser más. Incluso Amalia en el podcast señala que hubo otra persona que refirió 4.000 muertos. Entonces, digamos que la cifra no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la cifra, pero sabemos que fueron muchos, ¿no? Sucede la masacre, el daño está hecho, ¿y qué sigue para la región? Es decir, cómo se reacomodan las piezas. Fue una salida instantánea, la compañía se siente mal, toma acción y se marcha del lugar, o intenta permanecer en el territorio, y esa permanencia, ¿cómo se plantea? Yo creo que es muy diciente también lo que pasó hace varias décadas pues, con la financiación paramilitar por parte, pues sí, con la financiación por parte de los paramilitares para otra compañía multinacional heredera de la United Fruit. Y yo creo que es justamente porque no aprendimos y entendimos lo que pasó, que fue posible que siguieran pasando esas cosas y que aún hoy sigan pasando. Y pues hoy es 9 de abril, pero es muy llamativo que acá en Colombia, a diferencia de otros países, como que no importa nada de lo que ha pasado en la larga historia colombiana del conflicto. Y pues para responder tu pregunta, yo creo que quizás pudo haber algún estremecimiento inicial, pero después la postura que adoptaron los oficiales de la ley, por decirlo de alguna forma, de los políticos y todo, fue básicamente negar lo que pasó. Y a eso también se refiere García Márquez en 100 años.
Fue hasta la famosa intervención de Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso, que saca la calavera y dice que hubo una masacre, que el país como que empezó a darse cuenta, pero en realidad yo creo que eso sigue impune. Y pues es impresionante cómo se repite en nuestra historia, porque está esta masacre de 1928, después se conmemora tantos años después la fecha, masacran a tantos otros estudiantes y es como si se siguiera repitiendo la historia. Antonio, al respecto de lo que plantea Amalia, seguramente en términos de literatura, en varias ocasiones se sigue reportando este tipo de hechos políticos que afectan y hechos sociales que afectan a Colombia por parte de García Márquez, o en otros textos ya no se vuelve a mencionar un poco estos asuntos históricos y políticos de la Colombia que García Márquez conoció. Sin duda, García Márquez fue, como todo el mundo sabe, un hombre político. Él tuvo participación en procesos de paz en Colombia de manera muy discreta y siempre estuvo muy, muy pendiente de todos estos hechos. En su literatura, él escribió el relato del náufrago, donde aparece de fondo pues la dictadura de Rojas Pinilla y toda la embuste que dijo la Armada sobre un vendaval que había movido el destructor A.R.S. Caldas y que por esa razón los marineros habían caído al mar. Y pues luego se supo que no había sido así, que había sido que el barco venía cargado de contrabando desde Estados Unidos. Y claro, tuvo presión el periódico hasta que finalmente lo cerraron. También ya en sus otros años, ya consagrado, mayor, escribió La noticia de un secuestro. También escribió La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, en plena dictadura. Y también como periodista pues tuvo mucha participación porque él fue de los creadores de la revista Alternativa, una revista que fue perseguida, que el ejército la decomisaba, en la que él narró muchos episodios de eventos que sucedían en el mundo, como la toma de la Chanchera por el ejército sandinista en la Nicaragua del dictador Somoza. Él tuvo mucha participación, él fue miembro de un tribunal internacional. Entonces, digamos que por supuesto, él tenía una conciencia muy, muy clara, pero también su obra literaria, que a veces pareciera que es solo ficción o realismo mágico, la gente piensa más en lo mágico que en el realismo que aparece en sus obras. Y no es así. Digamos, en La mala hora hay un asunto con unos pasquines, hay una amenaza. En sus cuentos también hay, en la novela de este pobre veterano de guerra que va a buscar su pensión, está reflejado el país, porque es que la violencia no es solo esta violencia activa, sino también esta violencia pasiva que sufre la persona cuando se le niegan sus derechos. Entonces, toda la obra de García Márquez, si se lee con esta clave, la podemos entender así, porque si vemos 100 años de soledad, 100 años de soledad es una novela violenta. Desde que aparece hasta el último Aureliano, constantemente están sucediendo cosas y vemos que el coronel Aureliano Buendía se rebela contra los curas y por las injusticias que están sucediendo, porque se roban la votación. Recuerdan que el suegro le cambia los sobres a los liberales. Entonces, ahí está un poco reflejado todo lo que ha sido el país y que, como decía Amalia, lamentablemente, pues no basta que un escritor lo diga, sino que no hemos aprendido la lección. Respecto a esto, Amalia, y un poco ya para ir concluyendo, me llama la atención el asunto de las memorias colectivas, porque esto que acaba de hacer Antonio es tal vez un relato de una memoria de lo que ha sucedido desde el punto de vista de la literatura. Pero tú, como especialista en memorias colectivas y derechos humanos, ¿consideras que estos temas se han insertado de alguna manera justamente en eso, en una memoria colectiva? En América Latina, ¿ha sido posible llevar de la literatura a una memoria más social, una memoria cultural?
Yo creo que sí, pero ahí quiero retomar un tema que abordó Antonio, y es que a nosotros nos encanta leernos como nos leen los gringos. En ese sentido, yo creo que ha imperado más la lectura realista, mágica, por decirlo de algún modo, de García Márquez, que la lectura social y popular. De hecho, una vez cuando García Márquez estaba en Georgetown, le preguntaron qué era eso del realismo mágico y él dijo, no, no hay realismo mágico, sino que hay realidad social y cultura popular. En ese sentido, digamos que sí, y Cien años de soledad ha sido fundamental para motivar a los historiadores y sociólogos a estudiar la masacre de las bananeras y la United Fruit y a entender un poco cómo es la historia de nuestra soledad, pero es muy frustrante ver cómo también se ha manipulado el estilo y la literatura de García Márquez para neutralizar y para decir, no, pues este es un país básicamente mágico, donde todo lo que pasa es mágico, pero se le ha restado todo el contenido político que tiene García Márquez, pues, y que tiene toda su novela, porque justamente si uno se remite al periodismo, puede que en las novelas quien lea con cierta perspectiva no identifique que hay un trasfondo político importante y profundo, que quizá fue la lectura que hizo la Academia Estadounidense desde 1960, auspiciada por Emil Rodríguez y por toda el entramado cultural que representó la revista Mundo Nuevo. Pero si uno se remite a la obra periodística, es clave la postura política de García Márquez y cómo, por ejemplo, siempre fue partidario de la Revolución Cubana, nunca se distanció de la Revolución Cubana, fue gran amigo de Fidel Castro, fundó la revista Alternativa, se tuvo que ir del país, dicen unos, a raíz de la escritura de Relato de un náufrago, porque pues denunció toda la corrupción al interior del ejército colombiano. Y pues para mí es muy frustrante ver que se lo neutralice tanto políticamente, sobre todo en un país que necesita tanto despertar. Pero digamos que sí ha contribuido mucho a forjar una memoria colectiva sobre nuestra historia reciente y no tan reciente. Bueno, y aquí vale mencionar también a todas las personas que nos siguen que el relato de este podcast culmina un poco con la masacre de las bananeras en voz, como ya lo dije anteriormente, de Judí Sarmiento. Y Gabriel García Márquez, en este podcast lo presentamos cuando inicia su viaje hacia Bogotá, a bordo de la embarcación David Arango, en donde llega a otra ciudad, donde llega a otro momento de su vida, a tener otras vivencias que también van a tener una influencia importante dentro de su construcción de la literatura, dentro de la poesía, entre todo lo que fueron esos años en esa ciudad. A ustedes agradecerles, Amalia y Antonio, por participar en este primer conversatorio que pone un poco en perspectiva Aracataca y la United Fruit Company y un poco los asuntos que están alrededor de este hecho histórico tan trascendental en la historia del país. Y la última pregunta ya para despedirnos, y es, Antonio, en la producción de este podcast, de estos primeros capítulos, ¿qué fue lo que más llamó la atención o lo que más retador resultó ser al momento de poner en un guión de podcast y prepararse para la locución y después para la presentación del tema? A mí me gustó, digamos, descubrir cosas. Es decir, no saber, sino ir descubriendo con el propio García Márquez un continente y una cultura. Porque es que García Márquez arranca pues de este Aracataca que tuvo muchas cosas importantes, pero que es una cultura muy caribeña, y luego se ve sometido al frío, a la soledad, a otro modo de ser y de actuar en la Zipaquirá y en la Bogotá de finales de los años 40, que no alcanzamos nosotros a imaginarla todavía, es decir, eso tenía que ser muy frío realmente. Y entonces, claro, luego en México tratando de subsistir, de hacer cosas, o sea, me gusta ver a García Márquez como adaptándose, como aprendiendo, pero además todo el tiempo como dueño de una pasión. Es decir, vemos que él en medio de todas las dificultades siempre quería seguir escribiendo. Hubieran sido
poemas, hubieran sido cuentos, hubieran sido crónicas o guiones, pero vemos que eso nunca lo abandonó. Entonces me gusta porque es complicado en un país como el nuestro hacer algo así, es decir, darle pasión a una vocación y sostenerla, y pienso que es muy ejemplarizante, que es muy bueno que la gente sepa que se puede. Sí, eso me gustó. Eso que menciona Antonio sobre un poco todo este proceso de lo que fue la creación de este proyecto de podcast, me lleva a pensar que cuando le pregunté a un familiar, a Juan Pablo Santamaría, tal vez le conté de este proyecto y le dije, hombre, necesitamos hablar sobre la United Fruit Company, un poco, me dijo, mira, con la persona que tienes que hablar es con Amalia Tapiero, no le des más vueltas. Y por fortuna, pues ellos se conocían y por eso Amalia hizo parte de este proyecto como entrevistada, como ya ustedes se habrán podido dar cuenta. Y justamente, Amalia, ¿cómo fue ese momento en un poco que llamamos nosotros a decirte, oye, Amalia, te queremos invitar a un proyecto de podcast para hablar de esto en concreto? Tuviste que recuperar mucha información, tuviste que poner muchas cosas en perspectiva. Tal vez para finalizar, cuéntanos cómo fue ese proceso de tener que participar y contar esto en un proyecto de difusión. Bueno, para retomar lo que dijo un poco Antonio, cuando ustedes me contactaron, yo estaba en la fase mexicana de los 80 de García Márquez. Entonces tuve que volverme un poco. Esto yo lo investigué en mi tesis y investigo cómo, mejor dicho, todo lo de las bananeras y como la reelaboración que hace García Márquez de todo. Entonces tuve que volver a la fase de García Márquez de cuando relata esto, pero sí es muy interesante cómo Gabo a lo largo de su vida pues recorrió tantas partes del mundo, pero se mantuvo tan fiel siempre a su estilo y a sus convicciones. De hecho, pues en una época creo que Carlos Lleras alguna vez le ofreció ser cónsul en Barcelona y él lo rechazó y dijo la única forma en la que yo voy a contribuir es con mi máquina de escribir, así pues pase lo que pase. Entonces, pues muy interesante también el proyecto que hicieron y recorrer toda la vida de García Márquez a través de todas las ciudades que él recorrió. Bueno, Amalia, Antonio, muchísimas gracias por hacer parte de este primer conversatorio sobre la serie podcast Gabo entre la ciudad y la ficción, que vale la pena decir, lo pueden encontrar con este mismo título en Spotify y en YouTube. En la descripción de este video van a encontrar el enlace directo que los va a llevar a que puedan consultar los 5 episodios. Y bueno, prepararnos porque seguramente en un futuro vamos a tener otra serie, la segunda temporada, donde vamos a hablar de la influencia de otras ciudades en la vida del escritor. De nuevo, muchas gracias y por favor, invitadísimos a que se conecten con este podcast.